Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. ¿Cuán importante es el consejo bíblico, la palabra de Dios para nuestro andar cristiano? A mí me viene a la mente una historia que escuché una vez de un pastor. En algún momento la compartí ya esta historia, pero me llama la atención porque este pastor hablaba de un piloto el cual viajaba en una avioneta ligera, una avioneta pequeña, iba hacia un pueblo que estaba en las montañas, muy metido en las montañas. Y este piloto iba a llevar provisiones, medicinas y otras cosas a ese lugar. Entonces, el problema era que iba ya tarde el piloto. Él sabía que iba tarde en este viaje. Sin embargo, él dijo, quizá lo alcanzo, quizá llego. Y el problema es que ya estaba oscureciendo. Y justamente iba llegando y empezaba a visualizar la pista de ese pueblo, la cual era una especie de carretera hecha, ¿verdad? Con lo que se pudiera encontrar ahí. Y justo la empezó a ver cuando el sol se puso tras las montañas. Y cuenta la historia que es como si le apagaran las luces en ese momento. Perdió de vista la pista e intentó como quiera alcanzar, llegar y aterrizar con los pequeños focos que traía la avioneta, pero en cada oportunidad que él iba bajando se daba cuenta que no iba recto, que iba hacia otro lado y volvía a subir. Y en otra ocasión volvió a intentar bajar y nuevamente no podía encontrar la rectitud, ¿verdad?, para aterrizar exitosamente, y volvía a subir, y así cantidad de veces. Y empezó a pensar, ¿qué hago? Porque no puedo ir a otro pueblo que está igual de oscuro en esta zona, no puedo regresar a la ciudad de donde salí porque no me alcanza la gasolina, de hecho se me está acabando. Y empezó a dar vueltas este piloto en el aire, pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque va a ser un accidente fatal si yo intento y no tengo los recursos. No puedo ir a otro lado, que hay puras montañas aquí. Y lo que sucedió fue que un hombre que vivía cerca de esa pista escuchó y dijo, ¿por qué no aterriza si tiene rato ahí arriba, verdad? Y salió y se asomó y vio que estaba en problemas, en dificultades este piloto. Y lo que hizo este hombre fue que se subió a su auto, fue hacia la pista, prendió sus luces y lo que empezó fue a mostrarle en su auto con sus luces, a mostrarle, esta es la pista, y se iba de un lado al otro, de una orilla a otra, de una esquina a otra, para que el piloto pudiese memorizar dónde estaba. Y al final se fue a la cabecera de la pista con las luces hacia la pista y el piloto pudo aterrizar de manera segura, lo que pudo haber sido una catástrofe, algo que le costara la vida. Los autores bíblicos, hermanos, son como este buen hombre, que lo que hacen es delimitarnos en dónde nosotros debemos de aterrizar nuestras decisiones, nuestro andar, nuestro caminar, y nos marcan dónde debemos estar y a dónde debemos de ir, y nos alumbran exactamente en dónde debemos descansar. Así es como funciona la Biblia. Así es como nosotros necesitamos la Escritura. El apóstol Santiago, en la carta de Santiago, se ha dedicado a esto precisamente. Se ha dedicado a mostrarnos dónde están los límites en nuestro andar cristiano. Se ha dedicado a poner reflectores en la pista de aterrizaje para que tú y yo, si estamos en un lugar o estamos volando en lugares donde no debemos de andar y estamos tomando decisiones que no debemos de tomar, podamos más bien volver, visualizar y aterrizar en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento, de tal manera que Cristo sea visto en nosotros, porque se trata de eso. Al final de cuentas, se trata de ¿qué? De que Cristo sea conocido a través de nuestra vida, a través de nuestras decisiones y a través de nuestras actitudes. Y es que el problema es que muchas veces encontramos dentro de la iglesia creyentes que están tomando decisiones incorrectas, aparentando una vida religiosa, aparentando una vida de fe, aparentando una vida de sabiduría.
¿Qué hace Santiago acá? En los primeros 3 capítulos, si tú has leído la carta, te vas a dar cuenta que Santiago lo que ha apuntado básicamente es a, hey, eso no se trata, el cristianismo no se trata solamente de apariencia. Dices que eres religioso, pero la verdad es que no. Dices que tienes fe, le dice Santiago al creyente, la verdad es de que no hay fe ahí. Dices que eres sabio, pero la verdad es de que no estás demostrando ninguna sabiduría. Y concluye estos 3 capítulos primeros de su carta a Santiago dándonos a entender o mostrándonos que gran parte de esa actitud en la cual el creyente muchas veces anda es por pura soberbia. Es solamente en egocentrismo apuntando hacia nosotros. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que viven de esa forma, que en sus corazones están de esta forma. Pero me encanta porque Santiago no lo deja ahí. No nos deja nada más todos golpeados, sino que empieza a trabajar en el corazón del creyente. Y en el capítulo 4 ahora, en los primeros versículos, nos señala y nos dice, ok, visualiza tu corazón. Normalmente todo esto radica en la envidia, en la codicia, en el orgullo, en un corazón que solamente busca cosas para sí y lo que refleja es que está viviendo un cristianismo carnal. Un cristianismo enfocado en la carne, ¿te das cuenta? Un cristianismo en amistad con el mundo. Y la situación es de que la soberbia, mis hermanos, en el cristianismo es muy sutil. Y si tú y yo no aprendemos a identificar la soberbia en nuestra vida y vivimos en ella, Santiago nos dice que nos constituye en enemistad contra Dios. Y por lo tanto en pecado. Muchos de nosotros podemos pensar, no, mi religiosidad me posiciona en un lugar privilegiado delante de Dios. Si más hago obras, si más voy a la iglesia, si más me comporto de una manera religiosa, más cerca de Dios voy a estar. Pero déjame decirte una cosa, que esa actitud con una pizca de soberbia te pone completamente lejos de Dios. Ahora, ¿qué hace Santiago acá por nosotros? Empieza a poner reflectores en nuestra pista, en nuestra vida, para que aprendamos tú y yo a aterrizar. Si te fijas tú en capítulo 4, versículo 6, perdón, que se quedó, ahí estamos. Capítulo 4, versículo 6, fíjate, Santiago nos dice, ok, has vivido una vida de esta forma, pero puedes seguir avanzando de manera correcta. ¿Cuándo? Cuando buscas a Dios, porque Él te da mayor gracia. En Cristo encontramos mayor gracia. No te quedes en esas circunstancias de una vida pecaminosa, una vida soberbia, una vida religiosa solamente, sino que busquemos a Dios, ¿verdad? Y lo contrario de soberbia, ¿qué es? Humildad. Y es por eso que dice ahí, Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y esa es la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos, en humildad. Esa es la humildad que Dios exalta, la humildad que Dios levanta. Y va a empezar Santiago a poner reflectores en formas de mandamientos, ¿verdad? Para que nos dirija en esta vida y en este andar, que cuando dejamos que nuestro orgullo florezca, vamos a vivir un cristianismo soberbio. Y comienza el verso 7 diciéndonos qué hacer para llegar a esa humildad que Dios exalta. Y dice el versículo 7, por lo tanto, sométanse ¿qué? A Dios. Esta frase literalmente significa alíñate bajo de otra persona. Y la idea que Santiago quiere traer aquí es esta, que para vivir en humildad, primeramente debemos rendirnos, pero voluntariamente, mis hermanos. Rendirnos voluntariamente a la autoridad de Dios. El problema del religioso, ¿cuál es? Que solamente vive en una actitud, bueno, esto dice que haga, pues lo voy a hacer. No quiero, pero lo hago. Al contrario de lo que el Señor lleva es a que yo en mi propia actitud y voluntariamente me rinda, Señor, bueno, esto es lo que dice tu palabra, de esta manera vivir entonces.
Si tú eres hijo de Dios, no rehusarte a Dios. Si tú eres hijo de Dios, obedecer a su voz, cooperar, porque de otra manera sería soberbia. Cuando decimos, bueno, esto sí lo agarro y esto no lo agarro. Esto sí me gusta y esto no me gusta. Este mandato sí lo sigo, pero ¿qué es eso? Soberbia, ¿estás de acuerdo? Creo que mis planes, mis ideas son mejores que las de Dios. Eso es realmente lo que estamos diciendo. Ahora, esta sumisión que habla Santiago va más allá de simplemente hacer lo que te toca hacer, porque eso es lo más fácil, ¿no? Ok, hago lo que me dicen que haga y ya, pero no. Trae la idea, cuando dice Santiago, sométanse a Dios, es un sometimiento que refleje el gozo de servirle. Refleje el gozo y la actitud de, Señor, lo hago porque realmente te amo, porque realmente quiero estar cerca de ti. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9, nos muestra un ejemplo de cómo debe de ser esta actitud. Y me gustaría que juntos nos pongamos nosotros en nuestra vida cotidiana, nuestro cristianismo, en comparación con esto. Fíjate cómo Pablo muestra esta actitud humilde cuando dice en el verso 9 de 2 Corintios 5, por tanto, procuramos también, ¿qué? O ausentes o presentes, serle agradable. ¿Y cómo vivimos muchas veces? Cuando me ves, me comporto. Cuando estamos, soy. Esto es, cuando me toca hacerlo, lo hago. Pero ¿cuál es el sometimiento real que la Biblia nos llama que tú y yo seamos? Donde quiera que esté, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, mostrar a Cristo con una actitud de gozo. De eso se trata, someterse. Y nos empezamos a someter para comenzar a rendir nuestra soberbia, ¿te das cuenta? Si queremos quitar esa soberbia o comenzar a vivir de una manera digna de Cristo, debemos de comenzar por nuestro propio corazón, nuestro propio orgullo. ¿Por qué seguimos viviendo como vivimos? ¿Por qué seguimos tomando decisiones de esa forma? ¿Por qué seguimos andando como si no nos interesara quién es Dios y qué es lo que pide Dios de mí? Santiago nos muestra, se trata de esto, son estos los límites que debemos de seguir tú y yo. Sometimiento a Dios, voluntario, renunciando a mi propio orgullo. Y el segundo reflector que Santiago pone acá, para que podamos aterrizar en el camino de la humildad, es resistir, dice el versículo 7, al diablo, y éste huirá de ustedes. Fíjate, interesante, que esta palabra resistir no solamente significa estar en pie, sino que trae la idea de ser intencionales en contra del enemigo. Porque resistir a veces creemos, bueno, me planto aquí, golpéame y no me muevo. Y a veces así queremos vivir delante de los ataques del enemigo, ¿verdad? Pruébame y aquí me planto, a ver si me mueves. ¿Cuánto podemos durar nosotros así? A veces pretendemos que por venir una vez a la semana a la iglesia y por orar cada que comemos, estamos preparados para enfrentarnos al enemigo. Dime si esto es así. Realmente no podemos hacerlo, no podemos enfrentar al enemigo con una actitud simple y sencilla de esta manera. La resistencia conlleva preparación, entrenamiento, aprendizaje, estrategia. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es que más soy tentado? Porque déjame decirte una cosa, la manera en que Satanás te ataca es por tentaciones. Engañarte por medio de tentaciones. ¿Para qué? Para que vivas una vida egocéntrica, una vida donde encuentres tu gozo en lo terrenal, y a veces pensamos así. Porque nos dejamos llevar por las tentaciones del enemigo. Voy a encontrar mi paz en el dinero, mi paz en el trabajo, mi paz en la salud, mi gozo en una pareja o en alguien más. Y somos tentados a poner la mirada en la tierra o en lo terrenal antes que en Cristo. ¿Qué tienes que hacer para prepararte y estar listo para enfrentar esas tentaciones?
para resistir eso. Hermanos, Satanás no puede obligarte a pecar sin tu consentimiento. Dice la Biblia que Él es un enemigo vencido, un enemigo derrotado, que no tiene poder sobre el creyente, excepto el poder de la seducción. Es lo único que tiene. Solamente el poder de la seducción. Por lo tanto, está en ti y en mí el prepararnos para resistir. ¿Qué estás haciendo para prepararte y resistir? ¿De qué manera estamos trabajando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo, en preparación para resistir? Cuando tú te esfuerzas y trabajas para prepararte en tu vida en contra del enemigo, eso te lleva a la humildad que Dios exalta. Cuando tú dices, Señor, no dependo de mí, no busco mi gozo en lo terrenal, no busco mi paz en lo que yo pueda hacer por mis propias manos, sino que dependo de ti y a ti te busco, y lo que hago lo hago por ti. ¿Te das cuenta? Ahora, Santiago nos va a llevar al cómo nosotros podemos resistir, y nos va a dar un consejo, ¿verdad?, de qué hacer para aprender a resistir de manera adecuada. Y en el versículo 8 nos lo enseña. ¿Qué dice el verso 8? Acércate a Dios. ¿Y qué? Y Él se acercará a ti. Cuando permanecemos cerca, en comunión, en unidad, encontramos toda la fuerza para estar firmes. En cercanía con Él, en unidad con Él. Y para resistir más al diablo necesitas más cercanía con Dios. Más cercanía con Dios, ¿te das cuenta? Es el resultado de la unidad en dependencia lo que te ayuda a ti a resistir. No hay otra forma. Tú y yo no tenemos las capacidades en nuestra propia fuerza para vencerlo. Necesitamos estar cerca de Él. Y de aquí surge la pregunta: ¿qué tan cerca te consideras de Dios en tu vida, en tu andar diario? ¿Qué tan cerca estás del Señor día a día? No nada más hoy, hermanos. Hoy estamos todos gozosos por la alabanza y la unidad. Pero mañana, pero cuando venga una enfermedad, pero cuando venga falta de trabajo, cuando venga un problema con nuestros hijos, ¿estamos siendo intencionales en buscarle, en acercarnos? En el Salmo 27:4 el rey David nos muestra esta necesidad para él cuando dijo esto: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Qué? Que habite todos los días en la casa del Señor. Todos los días. Para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su santo templo. Y ahí mismo en el verso 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Señor, tu rostro buscaré. ¿Qué tan intencionales estamos siendo tú y yo para enfrentar las tentaciones, para aprender a resistir? Fíjate de lo que estamos hablando aquí, de esa acción intencional del creyente de ir, de estar, de vivir cerca de Dios. Date cuenta que este versículo, verso 8 de Santiago, pone la responsabilidad en el creyente. No podemos seguir pensando que cuando Dios quiere algo de mí, que venga Él a buscarme. ¿Estás de acuerdo? Se trata de que yo mismo decida estar cerca de Él. Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo decido estar en la luz porque sé que ahí no hay oscuridad. Nuestro problema es que muchas veces preferimos la oscuridad. Te digo una cosa: cuando tú estás cerca de Dios, en una actitud de adoración genuina, Él ha prometido estar cerca de ti, acercarse a ti, para que tú y yo podamos disfrutar de esa comunión que podemos tener por Cristo. Cristo se sacrificó a sí mismo, entregó su vida para que tú y yo disfrutemos de la comunión con Dios, para estar cerca de Él y Él se acerque a nosotros.
pero estamos prefiriendo muchas veces la oscuridad. En nuestro andar afuera, preferimos ver lo que yo puedo hacer. No necesito a Dios. Y actúo como que no necesito a Dios. Date cuenta que para que podamos llegar a este punto de unidad, de comunión, de dependencia, necesitamos comenzar a ser humildes. Se requiere renunciar al yo. Empezar a renunciar al yo. Someterse y acercarse a Dios, resistir al diablo. Y ahí encontraremos la gracia que Dios da a los humildes, como dijo el versículo 6. Hermanos, cuando hablamos de humildad, literalmente significa la humildad hacerse menos. Cuando el cristianismo se le llama ser humilde, significa hacerse menos. ¿Para qué? Para que Cristo sea el que crezca. Para que Cristo sea más. Y cuando tú te haces menos, cuando tú te humillas y eres humilde en tu vida cristiana, Cristo se exalta en ti. Y ese es nuestro propósito. Esa es nuestra vida, eso es lo que buscamos. Cuando tú eres menos, Cristo es levantado en ti. Tu vida comienza a ser su vida, tus deseos comienzan a ser sus deseos y la gloria de Dios será el reflejo de tu andar. Y todo esto por la bendita comunión que Cristo nos ha dado a través de su obra. Hermanos, lo que somos, lo somos por Él. Lo que vivimos, lo vivimos por Él. Y la humildad te hace ser menos para que Él sea más. Y no se trata de buscar tu propia gloria, sino más bien la gloria de Dios en ti. Por eso dice el Salmo 37:4 que leímos hace un momento: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y este es precisamente el resultado de la humildad, iglesia. Cuando habla de deleite en el Señor, se trata de ¿qué? Someterse, resistir y acercarse. Y cuando tú y yo logramos esto, cuando alcanzamos ese deleite en Cristo, todos los deseos de nuestro corazón serán cumplidos. ¿Sabes por qué? Porque serán los mismos deseos de Él en nosotros. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.